Les damos la bienvenida al podcast número 146 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompañan como siempre Víctor Dalos. A mí me encuentran en @Bedallos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y hoy nuevamente nos está acompañando Andrés Valencia. Hola a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Me pueden encontrar en redes en Twitter en @anvalen1. Listo, compañeros. El día de hoy el encargado de presentarnos el juego es Víctor, quien nos va a traer un título de rol de lanzamiento más o menos reciente que está en varias plataformas y es la continuación de un juego más viejito que es un poquito desconocido. ¿De qué título vamos a hablar y qué nos vamos a quedar escuchando, Víctor? Ok, vamos a hablar precisamente de un juego que tuvo una versión inicial en Nintendo 10 y ahora sacó una segunda versión o una secuela en Nintendo Switch, PlayStation 4, que salió en el 2021 y se llama Neo, The World Ends With You. Y nos vamos a quedar escuchando Unpainted. Recuerden que nos pueden encontrar en www.cronicasgoomba.com. También en redes sociales estamos en todas partes como @Crónicasgoomba, una sola palabra, Goomba, Goomba. Bueno, en este podcast Víctor nos trae una reseña sobre un juego que resultó ser una secuela bastante sorpresiva, una secuela que nadie se esperaba, de un juego que salió hace muchos años para Nintendo 10, que se llamaba The World Ends With You, que lo programó Square Enix. Uh-huh. Y, sorpresa, una secuela como más de 10 años después de haber salido el primer juego. Entonces, Víctor, ¿qué nos puedes contar sobre esta secuela llamada Neo, The World Ends With You? Ok, primero, como decíamos, es un juego de Square Enix en colaboración con una desarrolladora que se llama Hunt y son las siglas de Hokkaido Artists Network and Development. Esta es una compañía que está haciendo juegos desde el 2000. Tiene dentro de su catálogo juegos como Fantasy Life, Disney Magical World, Chocobo Racing, muchos juegos para portátiles de Kingdom Hearts. Y en 2021 llegaron junto a Square Enix, como decíamos, a lanzar esto en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. O sea que ahí tenemos una gran diferencia, porque el primer título se enfocó en consolas de Nintendo y ahora nos los hicieron más accesible para todos los usuarios. Correcto. de Sony. Una pregunta, ¿la versión de PC salió al mismo tiempo? No, salió un poquito después, pero en el 2021. Listo. Les quiero hablar un poquito de ese juego original precisamente porque, como comentaban, no es muy conocido. Sí, por favor, danos un pequeñísimo resumen. Exacto, pero tiene unos fanáticos de esos que están detrás diciendo este es el mejor juego de la historia, deben jugarlo y no sé qué. Entonces, The World Ends With You se lanzó en América en el 2008, fue desarrollado por el mismo equipo que desarrolló Kingdom Hearts, que se llamó Júpiter, es una empresa creada en 1992 con base en Tokio y se involucró mucho en juegos para portátiles de Nintendo, como por ejemplo juegos de Picross, esos que son con numeritos, dibujar alguna cosa. Ese juego que hacías para la DS tenía que meterse el stylus por algún lado. Este juego tomó muchos aspectos que se trataron en Kingdom Hearts Chain of Memory, un juego que salió en Game Boy Advance, que apareció después en PlayStation 2 en una compilación también para PlayStation 3 que se llamó HD Remix 1.5. Kingdom Hearts tiene una historia rarísima y unas compilaciones con títulos ridículos. El caso es que los temas principalmente eran como de jovencitos tratando mucho la soledad, falta de identidad, lo que se siente en la juventud, de eso que con uno todavía no tiene como su personalidad y se siente como estoy solo en el mundo y nadie me comprende. Entonces, en la etapa rebelde, y yo soy único y irrepetible, etcétera. Exactamente. Entonces, chorro de hormonas. En este caso, se ubica en Shibuya, que es uno de los distritos famosos de Tokio. De hecho, a los que les gusta el anime o este tipo de cosas de Japón, pues ubican a Shibuya como un distrito muy turístico. Muy comercial. Que hay muchos temas de moda, de arte, de electrónica, en fin. Y quiso aprovechar mucho precisamente la moda de los años anteriores, de 2006-2007. Entonces, en ese juego original de The World
Ends With You hay muchas tendencias raras que se veían en Japón, entonces sombreros grandes, cosas de cuero combinadas con telas rosaditas y así van los tipos o las niñas por la calle, entonces todo eso se ve reflejado en el juego. El director creativo de este juego fue Tetsuya Nomura, es el nombre más importante de Kingdom Hearts precisamente, y decía que Shibuya ocupa un espacio central en el colectivo mental japonés porque es como un sitio de reunión. No es de pronto desconocido para los que siguen los videojuegos y el anime, que en general la cultura japonesa es un poco, digamos que son muy aislada, exacto, son muy respetuosos y no es que sean así como nosotros que, oiga, ¿quiere irse a tomar algo? Vámonos. Y lo conozco, no lo conozco, pero vamos. Allá es un poquito más complejo, entonces decía que Shibuya es como de esos sitios raros en donde la gente va, o no raros, sino emblemáticos, diferentes, en los que la gente va a verse, a mirar qué es lo que hay. Y la idea a través de todo el juego es limpiar la ciudad de unos monstruos que se conocen como ruidos y que están en un plano paralelo al real, que se llama Underground, y el personaje, junto a otros desdichados que quedan involucrados en el juego, terminan en una competencia mortal porque se supone que si no cumplen con lo que está pasando o con lo que les piden en este juego paralelo, en la realidad paralela, los pueden llegar a desaparecer. Esto de hecho suena o se trae de muchas series y películas japonesas en donde pasa eso, que les dicen, oiga, este es un juego que si no lo superan, se mueren. Y de ahí el nombre de World Ends With You. Uh-huh. Tuvo muy buenos resultados en crítica, pero en la venta no le fue tan bien. Primero porque fue un juego que se quedó solamente hasta hace unos poquitos años, era exclusivo de Nintendo 10 y era exclusivo de Nintendo 10 porque es obligatorio jugarlo con la pantalla táctil. Hacer los movimientos, los ataques, todo involucraba hacer movimientos en la pantalla de Nintendo 10 y eso era novedoso para la época. Y complejo porque tocaba utilizar las dos pantallas de manera simultánea, el stylus y adicionalmente el del pad direccional. Aparte la 10 tenía micrófono, entonces algunos ataques obligaban a que tú soplaras a la consola para que se activara el ataque. Entonces tenía muchos gimmicks y el juego buscaba utilizar todos esos gimmicks. Fue relanzado en celulares con algo de contenido adicional, cambiando un poquito el estilo de combate para adaptarlo a una sola pantalla, porque como decía César, a veces teníamos en la DS jugar con un personaje arriba con el pad y en el de abajo con los movimientos de la pantalla. Y en el 2020 salió una versión para Nintendo Switch que tiene la coletilla Final Remix y que agrega contenido adicional pensado precisamente en que iban a lanzar una secuela y querían ligarlo. Ese fue el principal sospechoso. Uh-huh. Entonces querían ligarlo, le sacaron un capítulo posterior, después del final, para de alguna manera darle una razón a que exista una secuela. De allí nos saltamos hasta el 2018, entonces 10 años, después de los resultados decepcionantes de Square Enix en todas sus divisiones occidentales, que no es que fueran malas, pero que estaban por debajo de lo que esperaban los juegos que Square Enix lanzó en Occidente. Es que venía con el sello de Tetsuya Nomura, entonces pensaban que como venía ese gran nombre detrás, el productor de Kingdom Hearts y sí, pero el problema no era necesariamente esos juegos japoneses, sino lo que ellos lanzaban en América, lo que lanzaban Eidos, lo que lanzaba Crystal Dynamics, lo que lanzaban todas esas empresas, las subsidiarias occidentales de Square Enix. Exacto, y es que Square ha sufrido un cambio acentuado por la pandemia, que fue un proceso similar al que le tocó Capcom. Y es que las compañías japonesas estaban buscando crecer en el mercado occidental creando juegos con la visión que ellos creían que le interesaba a las personas en Occidente, con un corte, digamos que muy occidental, y eso no les resultó. Entonces, al igual que Capcom, Square Enix se devolvió a sus raíces, empezó a buscar a ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que me compraban antes de yo haber hecho este cambio estructural, y volvió a empezar a sacar juegos japoneses, pero para el mercado, para todo el mundo, el mismo juego para todo el mundo. Y eso les ha funcionado. De hecho, ha revisitado franquicias como la serie Saga, la serie Mana, Ogre Battle viene dentro de poquito, Valkyrie Profile, los juegos en 2D, esos HD que son como mejorados. Traveler, el remake de Life Alive, que son juegos muy de nicho, muy japoneses, pero que la gente en Occidente los está recibiendo muy bien. Y de aquí fue que salió esa necesidad de, oiga, tenemos esto por allá guardado en alguna bóveda, volvámosla a sacar a ver si a la gente le interesa, The World Ends With You.
Ya para cerrar esto, una entrevista con Tomohiko Hirano, que es el productor del juego, y se refirió a la complejidad de cambiar de un juego de DS a una nueva a un juego en una sola pantalla, con controles más tradicionales. Entonces tenían claro que lo querían sacar en varias consolas porque una de las causas que dicen ellos que llevó a que el The World in Wii U original no vendiera tanto es que se quedó totalmente aislado en 10 y luego en móviles. Entonces dijeron, el siguiente juego debe salir como mínimo en PlayStation 4 y en Nintendo Switch. Entonces lo sacaron ahí y después decidieron hacer ese port o sacarlo para computadoras. Y además, otro reto era hacer un juego 15 años después del original, que fuera una secuela, pero que aún así se sintiera contemporáneo. Entonces, digamos que utilizaron el mismo estilo gráfico del juego original, el mismo tema de moda, pero entonces le hicieron algunos cambios, cambiaron los celulares, cambiaron un poquito la moda para hacerla un poquito más actual, el tema de los restaurantes, que ahora son más cosmopolitas, la música en Japón, y vieron que de esta forma podían llegar a comunicar algo que no se sintiera o que no, digamos que se fiera muy raro con el juego original. Sí, que no se sintiera que el juego también estaba atrapado en 15 años en el pasado. Exactamente. O sea, se nota un cambio generacional en la historia y en el contexto del juego. Se nota más una actualización, pero como los temas son tan universales, los jóvenes siguen teniendo el mismo problema de identidad, siguen teniendo el mismo problema de comunicación, entonces eso no sufre muchos problemas. Lo único era buscar que el aspecto técnico, por lo menos, o de diseño, o la moda, no se viera tan rara de 2008 al 2021. Bueno, y esto me obliga a preguntar, ¿tú crees que sea necesario jugar el primer juego para poder disfrutar este? Porque estamos hablando de casi 15 años. Y son historias que nos comenta que están conectadas, ¿no? ¿Cómo juega aquí este tema de la historia Voy a contarles la historia y precisamente eso me da pie para ver si les respondo a estas preguntas. Entonces, empezamos con el protagonista. Este es un muchacho que se llama, todo el mundo le dice Rindo, es un estudiante, porque recuerden que este tema es con jóvenes, y está de paseo por Shibuya junto a su amigo Fred. Así le dice también todo el mundo a él. Los dos son bastante particulares. Rindo vive metido en su celular y realmente no le pone mucha atención a lo que está pasando alrededor de él. Fred, en cambio, se pasa de sociable. Es ese tipo que tiene cadenas, cosas brillantes por todos lados, y a todo el mundo le dice amigo, cariño, y le pasa el brazo. Entonces están como con esa pareja un poquito dispareja. Son los amigos que se complementan. Exacto. De pronto algo perturba a Shibuya, este distrito de Tokio del que estábamos hablando, y salen unos tipos volando y hay explosiones, y ellos comentan que, oiga, de pronto es una película, vamos a ver qué es lo que está pasando, y resulta que no es una película porque empiezan a atacar gente, o sea, gente empieza a tener ahí problemas, al ladito les estalla un carro, entonces empiezan a tratar de correr, ellos dicen, no, es una invasión de monstruos, y cuando empiezan a correr, algo raro pasa, y Rindo tiene una visión de que a Fred lo aplasta un auto. Y se da cuenta que es una visión porque la tiene y de inmediato vuelven como al momento en donde están tratando de escapar de algo y él se da cuenta, no, fue una visión lo que tuve, lo toma del brazo, resulta que Fred está ahí junto a él, pero algo pasa, vuela un carro, los dos pierden conciencia dentro de todo este afán, se despiertan un tiempo después y nadie los ve. Solo se ven entre ellos dos, Fred y Rindo, y suena el celular y el celular les dice, oiga, ustedes están en un juego, es el juego de los Reapers, y aparte aparecen las pantallas gigantes de Shibuya. Sí, esos tienen unas pantallas espectaculares. Ajá, que ahorita están jugando con el tema de los 3D, que ajá. Si las han visto por ahí en redes a la fija, reconocen esas pantallas. Entonces resulta que en esas pantallas se activa y sale un señor y dice, bienvenidos jugadores del juego de los Reapers, ustedes entonces se van a empezar a enfrentar, formen equipos y cumplan con las condiciones de cada uno de los días, o al final de la semana los borramos. ¿Cómo que los borramos? Entonces resulta que se dan cuenta que nadie más los ve, solamente algunas personas, y esas personas también tienen el mismo tema de que en su celular lo único que los conecta es a ese juego de los Reapers, en donde les dicen qué pasó, pueden chatear con otras personas que son también jugadores. Entonces entre Fred y Rindo se pueden comunicar, pero con nadie más. Ya veo claro como el tema de los objetivos, pero uh-huh. ¿Y de qué trata entonces todo este desorden? Resulta que este juego es una secuela de lo que pasó en el primer juego. En teoría no es indispensable jugarlo, pero sí hay muchos puntos que no nos explican bien
Entonces, por eso empiezo yo a decir, como yo jugué el juego anterior en 10, pues yo sabía, estamos otra vez en el juego. Aquí se demoran un poquito como en aclararnos que estamos en una dimensión que está corriendo al mismo tiempo que la dimensión normal. En esa otra dimensión yo puedo ver unos monstruos y debo atacarlos. Esos monstruos no le hacen nada a las personas físicamente, pero sí los pueden influenciar. Es un ruido. Y nuestros personajes, en principio, lo que deben hacer es seguir las instrucciones como objetivos que les dicen maten a tantos monstruos o eliminen a tales personas o busquen a tal ítem en particular o sigan las pistas en cada punto y visiten y tómense una foto en cada uno de los puntos que les decimos. Y les dicen cuántos puntos tiene cada equipo y se supone que el equipo que tenga menos puntos al final le eliminan la jefe al final de la semana. Cuando ustedes me preguntaban, ¿es obligatorio jugar el anterior? En teoría no, porque se supone que todo te lo explican aquí. Pero en teoría el comunismo funciona. El caso es que sí, está mal explicado. Las motivaciones llegan muchos personajes que tú intuyes, este es supremamente poderoso o este tiene algo que ver, pero no, como que no se desarrollan bien en la historia a lo largo de lo que nos cuentan, a menos de que tú hayas jugado el juego anterior y ya sabes, este señor en el juego anterior era tal personaje y es importante o es tan fuerte por esto. ¿Qué cuento de la historia? Que en principio todo el mundo en Shibuya es ajeno al juego, parece que nadie los ve, pero hay muchos NPCs que nos hacen entender que esta no es la primera vez que este juego se desarrolla. Algunos incluso ya tienen experiencia en cómo se juega y en cómo hacer los equipos, y hay pines que son supremamente importantes, pines como esos que se cuelga uno en la ropa o en las mochilas o decorativos. Uh-huh. Y resulta que uno de estos personajes incluso nos dice, ahora a cualquier idiota le dan un pin. Entonces uno ahí dice, en el juego anterior los pines eran más difíciles de obtener, aquí se compran, se consiguen en cualquier lado. Además aparecen muchos personajes que son importantes pero que no se desarrollan porque se supone que ya fueron importantes, o sea, ya deberíamos haber sabido por qué este señor está en tal tienda y es importante que esté en esa tienda. Entonces, no se entiende mucho la motivación en general, pero terminan siendo centrales, dejándonos vacíos si uno no jugó el juego anterior. Es un calco del primer juego en cuanto a concepto, es decir, cumpla misiones, llegue al final de la semana, trata de que no lo eliminen. Se supone que se va contando a través de los días, entonces pasa el primer día, tu misión es tal y si la cumpliste, perfecto, vamos a dormir y al siguiente día todo el mundo dice, pero yo sí dormí, ¿por qué estoy aquí otra vez? ¿Este es el segundo día o es el primero otra vez? Como que no es mucho, sencillamente si nos dicen, superaron el reto del día anterior, vamos al siguiente. Hay giros más o menos parecidos al del juego anterior, incluso se nota mucho que se esforzaron en vamos a repetir el ritmo del primer juego porque todo el mundo lo alabó, pero aquí se siente como forzado porque la historia no la acompaña. Y pues hay de todo, videos animados de muy buena calidad que de pronto nos cuentan que Rindo viajó a alguna dimensión y puede como de alguna forma ver qué es lo que pasa en el futuro. Hay conversaciones con actuaciones de voz, hay viñetas de conversaciones en pantalla que no tienen voz, hay llamadas de teléfono que nos dejan ver que algo están conversando ahí entre ellos. Uh-huh. El problema es que se sienten que interrumpen un poco el juego, entonces te dicen tienes que ir del punto A al punto B, pero en la mitad del punto A al punto B te llega una llamada, te ponen un video, te ponen a ver alguna animación ahí. Tanto que después de que pasan todas esas, yo iba al punto B. ¿Dónde era el punto B? Entonces me toca volverme a mirar el manual a la guía. Que hay elementos que interrumpen el flujo de las misiones, de cómo se cuenta la historia. Exactamente. Y el juego, en teoría, tiene varios finales, pero es muy lineal. Solamente hay algo ahí al final que te permite sacar más de un final, dependiendo de qué tan coleccionista eres, obtienes un final diferente. Pero que tampoco es que César lo llaman. Perfecto, entonces ya vemos que no es necesario haber jugado el primer título, sin embargo, se sienten vacíos narrativos al no tener conocimientos previos. Hubiera sido bueno que el juego hubiera encontrado maneras de poder contar la historia anterior o hacer referencias. Les cuento, al final del juego, y es muy al final del juego, llegan dos personajes súper importantes. Son súper importantes. ¿Por qué son súper importantes? Porque en el primer juego me lo dijeron, pero aquí no. O sea, aquí solo me dicen, ese señor es súper importante. Es el momento what the fuck. Pero si usted no jugó el primero, pues es muy poderoso, me ayuda mucho en mi equipo,
chévere que usted Pero no llegó. sé quién es. Exactamente. Pero no sé quién es. Ujú. Listo. Entonces ahora pasemos a la jugabilidad. Por lo que nos contaste entonces, el War Ends With You, el primer título, era un juego de RPG, tenías que, para poder usar las mecánicas tenías que usar el stylus, es decir que por las limitaciones gráficas era un juego creo que en 2D también en esa época. No tanto gráficas, sencillamente un estilo artístico muy característico en 2D, muy anime, pero con un anime muy propio. Me adelanto un poquito a la parte artística solamente para comentarles o complementar lo que dice Andrés. Muy de la vena de Kingdom Hearts, es decir, personajes deformados, pero no chibi como tal, sino como muy estilizados. Y entonces ahora, ¿cómo sería la jugabilidad de Neo The War Ends With You? Se convirtió más en un juego de rol de acción, muy común, actualmente no es todo, 3D. sino que me muevo y sí, opciones, Completamente experiencia. poligonal. Exacto, completamente. Cámara en tercera persona. Exactamente, pero tiene algunas características y es que la cámara se mueve muy parecido a lo que pasaba en el juego en 2D, el DDS, que me ponían la cámara en un ángulo en particular. Ahí era 2D, todo era dibujado, pero sí se notaba que yo me movía desde abajo hacia arriba en una calle o en un edificio o de izquierda a derecha y de pronto en el siguiente escenario ya no me movía de izquierda a derecha sino abajo hacia arriba o algo así. Aquí pasa lo mismo, 3D, poligonal, mucho cel shading, mucho anime, pero me dejan la cámara puesta en algunos puntos y buscan puntos de fuga muy agresivos, es decir, me explico, ponen la cámara como muy bajita, entonces ves al personaje como moviéndose muy a lo lejos y haciéndose muy pequeñito. Pero eso sí, ¿de qué manera nos afecta? O sea, ¿hay mucha exploración o...? Sí, porque resulta que estamos en una Shibuya dividida en secciones y que forman espacios pequeños a explorar. Entonces te dicen The Cat Street. Entonces ese es un punto. Ese es el callejón. Ese es el callejón. Entonces eso es una calle que tú vas siguiendo con una cámara desde un punto trasero y un solo callejón. O estamos en Cross Street, no recuerdo cómo se llama, Cross Street. Entonces te ponen la cámara más elevada y tú ves todos los cruces de una vista un poquito más aérea. No es el distrito de Shibuya, es el gran reino de Shibuya. Exacto. Entonces, ¿por qué decías el tema de exploración? Porque sirve para encontrar tiendas y hablar con personajes y combatir. Entonces, todo está encerrado en estos distritos. Tú puedes estar en la dimensión normal o en la paralela en donde son visibles los monstruos. Y los monstruos se ven como cositas que están flotando por ahí y las tiendas solo puedes estar en el plano normal, acceder en ellas y se ve el loguito de si es una tienda para ítems o es un restaurante para comida o es una tienda de ropa. Entonces se ven ahí dibujados en la vista esta fija y tú caminas hasta allá y entras a la tienda, hablas con la gente. Es supremamente importante, las tiendas son supremamente importantes porque la moda es un punto central en el juego. Entonces puede haber un punto en donde te digan que tienes que ir a determinada tienda para conversar con alguien y si no sabes dónde está esa tienda, pues te pierdes. Te toca empezar a preguntarle a la gente, oiga, la tienda de los skaters, ¿dónde es? Entonces los NPCs que están por ahí te dicen, la tienda de los skaters, ve a tal lado. Y listo, la exploración es esa. Y si quieres pelear, entonces vas al otro mundo, al otro plano, que es ahí mismo, en donde encuentras los enemigos para ponerlos. Listo. En cuanto al combate, ¿cuál es la recompensa del combate? Antes de entrar ya a discutir ya el tema. Bueno. Estamos hablando de un juego de RPG en que subimos de nivel. Sí. O prima todo el tema de los pines y la Yo moda. lo siento como un RPG clásico, pero con mucho énfasis en exploración para cumplir las misiones. Sí, voy a organizar esto aquí un poquito porque yo mismo me desorganicé al hablar. Entonces, la exploración, como les digo, sirve para encontrar tiendas, hablar con personajes o combatir. El mundo normal parece que nadie nos ve, pero si presionamos un botón pasamos a esa otra dimensión paralela y ahí es donde nosotros podemos ver, aparte de los enemigos, los pensamientos de las personas. Hay algunas personas que tienen un globito y si yo me acerco a él, yo sé que están pensando en algo. Okay. La idea entonces es sacar pistas de esos pensamientos, buscar respuestas para algún acertijo en los pensamientos de esos NPC o incluso a medida que avanzamos en la historia se descubren otros poderes en nuestros personajes porque no son solo Rindo y Fred, sino que vamos conociendo otros jugadores que no saben qué están haciendo ahí. Entonces les decimos, oiga, ¿le interesa unirse a mi equipo? Algunos se unen, otros no. Y encontramos que tienen poderes para incluso influir en las personas. Podemos ayudarlos a recordar una idea, podemos volver en el tiempo para repetir algo que no estuvo bien o que queremos mejorar. Y cuando estamos en la dimensión normal podemos caminar sin problemas, buscando algo que nos pidieron
o activando algo que nos pidieron de esos pensamientos de las personas o de lo que nos llega en el celular, y estos pueden llegar entonces a activar un combate. ¿Qué es un combate? En 3D pasamos a un área en el mismo escenario donde estamos. O sea, cambiamos de área. No se cambia la vista del área. Se cambia, digamos que estamos en el mismo Crossing Street o CAD, sí, en la misma ubicación, solamente que ahora sí nos sacan para batalla. Cambia una pantalla de combate. A una pantalla de combate. La pantalla de combate es acción 3D en tiempo real. No es por turnos, sencillamente manejamos a nuestro personaje por ahí y hay unos enemigos que tienen la mayoría formas de animales que están corriendo por ahí y tenemos que combatir con ellos utilizando un botón. Resulta que dependiendo de la cantidad de personajes que tengamos en nuestro equipo, le podemos equipar un pin a cada uno de ellos. El pin es el poder único que ellos pueden utilizar. Un pin, por ejemplo, se activa presionando rápidamente un botón. Otro pin dice presione un botón diferente, pero debe dejarlo cargado y después soltar, y eso lanza otro ataque. Cada personaje solo puede tener un pin, y al principio vamos solo con 2, Rindo y Fred. A medida que vamos avanzando en el juego, podemos llegar a tener hasta 6 integrantes en el equipo, y entonces eso... Esencialmente cada uno es un botón. Exactamente, dependiendo del pin que yo le active. Y yo elijo el pin dependiendo de el tipo de ataques que yo quiero lanzar, si quiero que sean ataques muy rápidos de presionar o ataques de cargar que sean contundentes contra el enemigo. También hay algún tipo de sinergia de cada personaje con el tipo de ataque que lanza. Y aparte hay sinergias entre los ataques, porque a medida que yo ataco a un enemigo, si le pego en la debilidad, me aparece un mensaje de aquí puede lanzar, si le pega con otra cosa en este momento, va un combo. Y el combo multiplica el daño. Esa es la gracia del combate. Buscar sinergias o buscar cuándo activar los otros. No es sencillamente presionar todos los botones al tiempo. Es buscar debilidades para abrir oportunidades para combos. Para combos, para más daño y para mayor recompensa, porque dependiendo de esas cadenas de combos que yo logre, o de que no me hagan daño, o que haga combos más espectaculares, al final me dan una calificación, y esa calificación me da puntos de experiencia, dinero y pines. Y pues como los pines son ataques, es importante tratar de que me den los mejores pines para yo ir probando y cambiándolos. El combate es súper divertido. Realmente yo jugué este juego por eso. Porque a mí se me hace que este es el tipo de juego que yo debería desconectar los Joy-Cons en su caso y conectar el arcade pad, el que utiliza para un juego de peleas. Sí, se puede jugar así. De hecho, lo probé y funciona muy bacano. Sí. Tiene toda la pinta. Sí, correcto. Para tener todos los botones claro, todos los botones disponibles porque se siente en alguna forma como un juego de pelea. Eso iba a decir yo, que de pronto cuando ya tuviera más personajes se sintiera un poquito caótico tratar de... Es caótico. De poner los comandos en un control normal. Sí, es caótico, pero entonces el mismo juego también te permite obtener poderes adicionales a medida que tú subes. Entonces aquí es donde entran las tiendas, porque las tiendas te venden, aparte de pines para ataques nuevos, te venden ropita. Y la ropita es súper importante porque marca el estilo del personaje. Entonces a mejor estilo, más puntos en nuestro combo. Y no todos los personajes quedan bien con una moda. Entonces hay uno al que le luce el cuero con taches, y hay otra a la que le gustan las falditas de colores, y hay otro al que le gusta la ropa de skater. Entonces si buscamos también esas sinergias, sus ataques son mejores, sus combos son mejores, ganamos sinergia con la tienda. Si ganamos sinergia con la tienda, nos ofrecen mejores pines. O sea que aquí toca sinergia, ataque, moda, debilidad, exacto. combo. Entonces, César preguntaba ahorita, ¿qué me dan cómo subo? Pues resulta que con todos los combates o con cumplir las misiones del día, gano experiencia, pero no es lo único que me hace subir, porque el nivel determina qué tipo de pines puedo utilizar. Hay pines que dicen no lo puedes usar si tienes menos de tal nivel, o esta ropa no la puedes utilizar si tienes menos de tal nivel. Entonces el nivel es supremamente importante. Pero también es importante la sinergia, porque si yo uso el kit completo de la tienda del skater, entonces en esa tienda obtengo mayores ventajas y espérense porque aparte hay un árbol de relaciones sociales.
Entonces tengo que hacer todos amigos con todos. Exacto. Hay los que se llaman bien, hay los que se llaman mal, hay que buscar eventos. Dígame que hay que hacer romance. Romance. No hay tanto como romance, pero sí se van desbloqueando dentro de ese árbol. Si yo tengo una muy buena relación con el vendedor del restaurante X, ese vendedor del restaurante X le pago unos punticos que también me los gano con las peleas, y esos punticos me permiten seguir subiendo en las ramas de ese. Entonces resulta que es que ese señor de ese restaurante es amigo del de la tienda de cómics. Entonces, si no me hago amigo de él, no puedo ir a desbloquear al amigo Esto de me cómics. está dando... ¿Dolor de cabeza? No. Pero en resumen es me caótico. trajo un flashback de cuando estaba jugando Xenoblade Chronicles. Ajá, sí señor. Por ese lado vamos. Que eran todos amigos de todos, Ajá. y si yo no tenía el tal personaje en cada nivel, no, mejor dicho, deje así. O sea, es caótico pero divertido. Sí, es bien divertido. Y hay un tema, y es que los combates no es que yo solo pueda mantenerme presionando un botón porque tiene una barra. Entonces yo puedo hacer tantos ataques del botón rápido hasta que se me acabe la barra, y cuando se me acaba tengo que esperar para que se vuelva a rellenar. Entonces ahí está otra parte estratégica de ir rotando los botones, de ir rotando los poderes para poder usar todos los... Hay un tema que lo ha mencionado en varias oportunidades y me preocupa, pero no sé si de verdad tenga alguna importancia. Y es que esto va con tiempo. Es decir, Sí. tengo una cierta cantidad de días para completar la isla. ¿Pero eso se refleja dentro del juego o es tiempo de eso de que, el malvado va a destruir el multiverso? Vamos a Cuando sembrar yo planticas, sí, cuando yo llegue hasta el volcán, en ese momento es que se va a Sí, destruir el es universo. es exactamente así. Entonces aquí realmente no hay presión por el tiempo, pero sí hay un tema de digamos que muchos altibajos en la dificultad, y eso te obliga a gastar mucho tiempo real de tu vida subiendo de nivel a los personajes, porque puedes ir muy bien y de pronto te mueres, y si Pico te de mueres, dificultad. al último save, a hacer grinding, a buscar mejores pines, a subir de niveles o a tener algún tipo de comida. No he hablado de eso. Les he hablado mucho de los restaurantes. Sí, ya hablo de los restaurantes, pero no de la comida. comida. Pero me imagino que es, vamos, comemos y recibimos bonificaciones. Exactamente. Bonificaciones temporales, pero también hay otras que son permanentes, y esas permanentes también me afectan las estadísticas individuales, porque hay estadísticas individuales, que si velocidad, que si estilo, que si no sé qué. ¿Y la comida da pines? Si llegas a determinado punto, es comer mucho en ese restaurante te permite platos especiales, o que el del restaurante me recomiende con el de la tienda tal para que me venda el pin secreto, ¿sí? Entonces hay mucho de ese tipo de cosas. Mucho para leer. Dentro de los menús hay muchas cosas para leer, y hay un tema con la dificultad, y es que tú puedes también ajustarla como quieras, porque el juego te permite cambiar de dificultad en cualquier momento. Hay 3 niveles de dificultad de base, pero también hay una forma de que te den mayores recompensas si bajas el nivel de tus personajes a propósito. Entonces tú estás en nivel 40, pero resulta que te está yendo muy bien o es muy fácil, bajas el nivel de tus personajes, los combates son más difíciles, pero te dan mejores recompensas. Entonces eso te sirve para después volver a restablecer tu nivel. Es como para ponerse penalizaciones. Exactamente, para que te Un dé... handicap. La salud es compartida y se recuperan al final de cada combate, pero entonces aquí hay un tema, y es los combos de combate. Alguna misión, por ejemplo, al principio te dice el tipo que te pone la misión para dejarte avanzar en algún lado, te dice, tienes que hacer una cadena de 4 combates. ¿Qué es eso? Que cuando tú estás en la dimensión del ruido, esa la que está paralela, tú ves flotando a los enemigos. Entonces tú vas corriendo y te llega un combate, pero no se activa inmediatamente. Si tú te acercas a otro, se pega. Y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, si logras unir a 4, quiere decir que vas a tener 4 combates consecutivos. Ahí no te recuperan la salud. Ah, ok. Vale. Solamente cuando acabamos nuestro ciclo de combate, nuestra cadena de combates, es que recuperamos toda la vida. Y al final de esa cadena de combates es que te dan la calificación global, y entonces hacer cadenas de combate es muy bueno porque te dan bonos acumulados de esos 4 combates. Si los hubieses tenido de forma individual, te dan mucho menos experiencia y mucho menos recompensas que si tienes en combo. Los enemigos acá les llaman ruido, es un tema como paranormal, entonces hay una biblioteca para monstruos, saber cuáles son débiles a qué tipo de ataque, porque hay temas elementales y todo es eso. importante para poder hacer las cadenas. Exactamente. La dificultad es relativamente baja al principio, pero como les decía, se puede ajustar.
exigen grindear mucho. Al final tuve que hacer muchos cambios de pines y sí me tuve que enfrentar a grindear y a mover la dificultad para poder pasar los enemigos finales. Hay que atacar con determinado elemento, hay pines para curarme, hay pines para aumentar la movilidad, en fin, hay muchas cosas y los enemigos finales me costaron repetición, por lo que les digo. Suena complejo. ¿Qué tal es la interfaz del usuario? ¿Sí es ayuda o es más o es bastante compleja? Son dos cosas. En combate es supremamente claro. Es supremamente evidente cuando entra el combo, cuando estás atacando con uno, cuando hay un efecto, cuando es débil a un elemento. Ahí todo es súper intuitivo. Pero ya el tema del entrar a los menús y esto, un menú se entra pausando con un botón, otro menú se entra pausando con otro botón. Y dentro de ese menú pasando con el otro botón hay otras subopciones ahí abajo metidas y hay que estar leyendo los ítems o los comentarios las que salen abajo. Entonces sí hay mucha cosa por leer, ahí puede llegar a ser un poquito complejo. A mí me pareció súper divertido, es difícil de administrar, pero es muy satisfactorio cambiar de pines, cambiar de ataques, cambiar de ropas, ver cómo funcionan las sinergias, todo eso es divertido. Ya me di cuenta que yo sí me estrellaría contra este título. Víctor, eso suena súper enredado, pero ¿qué tanto nos demoramos? Yo me tiré 45 horas. Y Víctor no es de los que hace. No. Yo sé que dejé de hacer muchísimas cosas secundarias, muchísimas ramas de interacción, porque ya era mucho, o sea, ya era mucho. Y el tema es que son necesarias para las personas que no jugaron el primer juego, porque muchas de esas ramas te cuentan o te dejan saber la historia de alguno de esos personajes importantes, que si no las haces, te las pierdes. Y llegaste al punto que dijiste, no más, lo pasé y ya. No, realmente me divirtió. Yo fui a pasarlo. Estaba entretenido todo el tiempo, pero ya de pronto sí. Yo dije, bueno, ya tengo toda la ropita de taches, esto es suficiente para mí, al enemigo final. Listo. Le gané. Chao. Sí, yo estuve por ahí mirando que para sacarle todos los trofeos, o por lo menos para terminarlo completo, son pasando las 100 horas de juego. Entonces es un juego con bastante contenido. Sí, pero no todo ese contenido se siente justificado. Se siente como meterlo por machacar y machacar. Sí, mucho de eso puede ser relleno. Oiga, hagamos que el cliente una todas las relaciones con todos los restaurantes, con todos los pines para conseguir todas las estrategias. Así para es. Así es. Hagamos que el jugador sienta que pagó lo que pagó. Afortunadamente, el combate es muy bueno y digamos que diferentes formas de cambiarlo y personalización son divertidas de lograr. Bueno, entonces esto fue la jugabilidad de Nioh, The War Ends With You. Entonces yo creo que podemos empezar a hablar de los aspectos técnicos. Cuéntame, bueno, estamos hablando ya de un juego que evolucionó de 2D a una jugabilidad en 3D. ¿Y esto cómo se nos muestra gráficamente? Gráficamente es bonito, es muy resultón, es decir, un estilo artístico muy bien logrado, pero técnicamente es bastante básico, corre en Switch sin ningún problema. Modelos 3D, todo cel shading, todo muy colorido, todo muy anime, trazos muy gruesos, es decir, que el borde de los personajes se ve más grueso de lo normal. Estoy a preguntar yo, ¿hay secuencias animadas? Sí, color neón, secuencias animadas de muy buena calidad, pero muy poquitas. Entonces, al principio del juego me descrestó y yo dije, o sea, botaron la casa. Estoy jugando el japojuego. Exacto, el japojuego, pero después pasaron 20 horas para ver otra secuencia de ese estilo y después otras 20 horas para ver otra secuencia de ese estilo. El presupuesto no dio para el papel y la tinta. No dio. Aquí hablo, hay el diseñador de personajes se llama Gen Kobayashi y él dice que tanto en el primer juego como en este Neo fueron el producto de buscar tema de moda para jóvenes. Entonces son cosas que se pueden ver en Japón según ellos. Entonces hay un skater con ropas anchas, hay un tipo con vestido de cuero y taches como les decía, la niña disfrazada de gato y a nadie le parece raro. Si ustedes han visto anime de ese que muestra adolescentes que tienen las pintas raras, eso es lo que yo veo en todos los diseños que he visto del juego. Ajá, así es. Incluso el protagonista tiene un tapabocas, una mascarilla, y resulta que eso era por moda, o sea, la mascarilla negra de un color con un tache tal, antes de que se hiciera obligatorio por el tema del COVID, ya eso era moda dentro de los jóvenes. Era una profecía. Ajá. Hay varios elementos, por ejemplo, que hablan de cada personaje. El hecho de que el personaje lleve la mascarilla habla de él, porque cuando no quiere que nadie le hable, se pone la mascarilla y dice,
se ponen los audífonos, la mascarilla y es no me hablen, Eso no me hagan hablar. Es un mecanismo de defensa. Sí, me estoy aislando del mundo. Ajá. O el tipo que tiene las cadenas y el bling bling es véanme, mírenme, yo soy Háblenme, exacto. yo soy el sociable. Exactamente. Soy todo bonachón, eres mi hermano. Y esta exploración cámara fija a lo Resident Evil, me estoy yendo bien atrás, ¿no? Pero para que más o menos me entiendan, hay muchas cámaras fijas en cada uno de los puntos que a veces se siente muy agresiva por lo que les decía. ¿Se mueven algo como en God of War o como en Devil May Cry? Un poquito, sí, es decir, ponen la cámara en la cima de un edificio para que yo vea abajo a mis personajes corriendo, pero cuando ya me voy al bordecito ya para salirme de esa pantalla, la rotan un poquito, sí, exactamente. Tiene algunas animaciones, como les decía, muy buenas, pero desafortunadamente muy pocas, y están muy separadas entre sí. Listo. Ahora, en cuanto a sonido, entonces yo creo que ya nos dijiste antes que había actuación de voz. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería el tema de efectos o de la música? La música tiene canciones que al principio me chirría, es decir, no son mi género. Entonces, hay mucho pop, hay mucho hip hop, hay mucho tema urbano japonés. J-pop. Ajá, pero con el tiempo ya se te van quedando. Y yo sí tengo 2 o 3 canciones ahí que todavía, o sea, si me llega The World With You, yo tengo una cancioncita ahí que ya me suena un pop ahí tal. No es mi favorito, pero es buena. Incluso hay algunas que tienen, algunas no, bastantes que tienen lyrics, voces. Entonces, funcionan bien. Aquí el encargado es un artista japonés que se llama Tadekaru Ishimoto. Este señor ha trabajado en videojuegos desde el 99, Legend of Mana, Vagrant Story, Final Fantasy X. En el 2005 pasó a formar parte de Square Enix como compositor y se encargó de bastante de la banda sonora de Kingdom Hearts y Final Fantasy. En 2017 salió en buenos términos con la compañía, tanto que montó su propio estudio artístico y Square Enix lo sigue contratando como para tercerizar esa parte artística. La mayoría de canciones son nuevas, pero incluyeron un par de temas arreglados de la banda sonora del juego original. Entonces resulta que separa todo para poner esa canción, que es una buena canción. Pero para mí fue importante porque yo jugué el primero. Si alguien no, pero ¿por qué pararon esto? Para mí es una música de fondo Es una música más, exacto. Voces en inglés y en japonés. ¿Tú lo jugaste en japonés? No están en todo el juego. Lo mezclé porque como el juego está en japonés, entonces sí, dije... Eso de que los eventos sucedan todos en el distrito de Shibuya, en Tokio, Japón, y que los personajes hablen inglés suena a veces un poquito extraño. Funciona porque pues a veces para nosotros es necesario, pero sí le da a uno la sensación de que, oiga, el idioma original, el idioma correcto de esto es... O sea, le sentiste más japonés. identidad escuchándolo en japonés. Sí, pero no está para nada mal en inglés. Gran parte del juego la hice en inglés, porque me parece que fue de buen nivel y pues a mí me gusta entender qué están diciendo para no tener que estar ahí leyendo tantas viñetas. Incluso no están todo el tiempo, solo están al principio y al final de cada capítulo las partes en donde hay voces, el resto es sin voz y solo texto. Se nota que les faltó presupuesto. ¿En los combates no hay doblaje? Normalmente esos sí, gritan son gritos, pero sí entre ellos, entonces no. Haciendo grito del ataque. Eso es. Únete y lanza el ataque, no sé qué, no, etcétera. Está bien, pero se me antojó escaso. Víctor de pronto miró a ver si había subtítulos en algún otro idioma. Sí, hay subtítulos, pero yo los dejé todos en inglés. Creo que hay en español, pero no estoy seguro. Listo. Entonces ahora, ¿con qué melodía nos dejas escuchando antes de pasar a los aspectos positivos y negativos de Neo The World Ends With You? Vamos a quedar escuchando Kill the Itch. Bueno, en este podcast, Víctor nos trajo Neo The World Ends With You, un RPG producto de Square Enix y una secuela de The World Ends With You que salió para Nintendo 10 hace casi 15 años. Un juego que continúa la historia un poco y trajo varias novedades. Entonces, Víctor, ¿qué nos puedes contar de qué te pareció lo positivo y lo negativo de este juego? Tengo 4 puntos que me gustaron bastante. Primero, el arte, que es muy propio.
muy característico, es agradable, funciona muy bien y va muy acorde con el juego. Es que si tú ves una imagen en cualquier punto, yo de una vez sé, Neo The War Ends With You, ese es ese juego. El segundo, los temas que se tratan en la historia en realidad son profundos, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con las personalidades y como la razón de ser, de comportarse ligada a algún miedo de cada uno de los personajes. Entonces hay un tipo que es todo estrafalario, pero uno se da cuenta que al final eso es como un escudo, es una forma de protegerse de otra cosa o de un miedo o algo que no le gustó, y eso hace que te encariñes con los personajes porque entiendes por qué se comportan así. El tercer punto, que yo creo que ustedes se dieron cuenta, el combate y la mecánica de los pines me encantó. Sí tuve un combo favorito durante gran parte del juego, pero el mismo juego me obligó a, diga, este combo aquí ya no le sirve. Entonces me tocó empezar a probar pines, cambios de botones y ese tipo de cosas. Eso me pareció muy divertido. Y por último, Shibuya. A pesar de que los temas técnicos son limitados, estamos hablando de que muchos personajes no tienen ni cara ni nada, sí se siente vivo. Las tiendas, los restaurantes, se siente que estamos en un mundo creado para este juego, que está digamos que ambientado. Lo que pasa es que es un sector pequeñito para lo que estamos acostumbrados de que, oye, es que el juego son un juego de rol, millones de kilómetros cuadrados que usted tiene que... El planeta entero. Sí, pero aquí es un pedacito pequeñito de la ciudad de Tokio, pero de pronto está bien... Sí, correcto. Las tiendas, tiene sentido que estén así, las personas, cómo hablan, las preocupaciones. Yo muchas veces escuchaba o leía pues los pensamientos de la gente solo por saber, bueno, aquí qué está pasando. Y sí me daba una idea de la ambientación. Eso, para mí, lo bueno. ¿Y entonces qué sería lo malo? Que tiene muchas cosas objetables. Es decir, no hay un desastre de algo malísimo que tiene, pero tiene muchísimas cosas objetables. Y voy a empezar. Primero, los picos de dificultad que me obligan a grandear más de una vez. Yo decía, pero aquí me están alargando el juego sin necesidad. En muchos puntos, porque el juego es muy largo y se siente que lo alargaron con cosas que no le aportaban. El segundo, las escenas de conversaciones que no son de calidad pareja. Entonces, está el gran video, 3 grandes videos, luego a unas escenas en donde tienen voz y luego un montón de conversaciones sin texto, y resulta que las conversaciones en texto a veces tienen temas más importantes que las que mostraron en las que hablaban. Entonces eso no me pareció bien. Gastaron donde no debían haberlo gastado. Misiones repetidas. Entonces aquí para pasar tienes que hacer una cadena de combates. Y aquí otra vez, y aquí otra vez, y aquí otra vez. Y aquí tienes que buscar la ropa de la tienda tal. Y aquí otra vez, y aquí otra vez. Mejor dicho, un juego que tú terminaste en 45 horas de poderse terminar en 30. Sí, yo creo que sí. Fácilmente unas 10 horas se le pudieron haber quitado de la repetición de cosas. Otro punto, la historia depende de haber jugado el juego anterior. Sí depende. Porque te pueden llegar a apreciar a personajes muy importantes. Lo que les decía, este señor es importante. Si yo no hubiera jugado el juego, no hubiera tenido ni idea. ¿Por qué? Porque él nunca se desarrolla en este juego. Se desarrolló en el anterior. Entonces aquí yo solamente veo que es muy importante y ya, habla chistoso. Ah, sí, es ese personaje fuerte que habla chistoso. La falta de conocimiento previo afecta el disfrute de este. La narrativa tiene un montón de giros, pero que no cuajan. Oh, ahora esta es la hermana de esta. Oh, sí, qué bien. Y ahora llegó el monstruo espíritu. Venga, ¿y por qué es que era importante que esta fuera hermana? No sé. Pasó y era muy importante, pero ya no es tan importante. Puro filler. Sí. No. Esos son los giros que enganchan el final del capítulo, pero al capítulo siguiente no hay payoff, no hay paga para ese. Oye, ¿y por qué hicimos el giro al final del capítulo anterior? No, pues para que se viera el siguiente. ¿Y qué me van a contar en este? No, otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿para qué me hicieron el giro anterior? Sí, exacto. Lo otro es que el tema de que se alarga mucho va también en cosas como el cast completo de personajes que tengo. Entonces, 40 y pucho de horas, y tuve el cast completo, mi grupo completo, las últimas 5 horas. Ay, qué deprimente. Sí, entonces... Sí, eso pasa. Normalmente uno espera que la primera mitad del juego completo sea para las personas, para los personajes, desarrollarlos, conocerlos. No, aquí las últimas 5 horas fue donde realmente tuve a mi grupo que iba a tener.
Entonces eso no me gustó. Y lo último, el jefe final es un machacabotones. Y eso no me gustó porque después de venir de 40 y pucho de horas de un combate muy entretenido, muy emocionante, con mucha estrategia, el jefe final fue, yo podía cerrar los ojos y empezar a machacar los botones un montón durante 1 hora completa para matarlo. Bueno, es que dijeron que 44 minutos y medio de combos era Sí. mucho para ti, entonces había que cambiar la mecánica. Uh-huh. Bueno, Listo, listo, Víctor. Entonces, todas estas cosas no son malas. No. Por separado no son malas, pero en conjunto sí se siente Sí, que falta. y que hay falta. algunos elementos que a ti te parecieron... Todos esos. Todos esos que le dije son elementos que no Sí, son malos. A mí me pasó algo parecido con el Dragon Quest 11, que no tenía algo claramente malo, pero tenía tantas fallitas pequeñas, que a mí todas esas las uní como un punto malo. Sí, que no le pueden parecer malas a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando yo repasé precisamente ese podcast de Dragon Quest 11, las que para César fueron puntos malos, a mí no me importaban nada. Entonces, para mí el juego es buenísimo porque no me importaron esas cositas pequeñas. Pero es que estas son tantas que yo sí las aprecié y me alcanzaron a afectar. Yo estoy seguro que un amante de los japojuegos también dejaría pasar todas esas cosas por alto. Ajá. Porque O disfrutaría el todo lo juego. contrario, le podrían afectar todavía más. ¿Será? Algunos, de pronto los de la historia sí, de pronto los del anime sí tienen algo de fanservice, pero muy poquito, entonces Eso es terrible para un japojuego. Que le quiten el fanservice no tiene tanto. sacrificando cosas que tampoco eran tan relevantes. Ujú. Porque tiene que haber un enganche visual a final de cuentas. Listo. Yo este juego lo he visto muy barato por ahí, Víctor. Entonces, dígame cuál sería que sí con nuestra recomendación, precisamente porque Yo digo, creo que no le fue Y muy así bien. salió y ya un año más tarde. no, venga, y es que al final no es un mal juego, pero es un juego que no puedo recomendar a un precio completo. Yo sí diría que este es un juego alquilable, un juego que si lo consiguen precisamente así barato, que se consigue barato, denle la oportunidad porque los aspectos artísticos e historia, lo que les comenté como bueno, es suficientemente bueno como para vale la pena probarlo, pero a un precio bajo. Listo, Víctor. Muchísimas gracias por traernos entonces esta reseña de Neo The World Ends With You. Les recuerdo una vez más, nos pueden visitar en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Además de estos podcasts van a encontrar reseñas de juegos retro o de juegos independientes. Y para despedirse, hoy contamos con nuestro invitado, amigo de la casa. Anfitrión invitado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les tengo otro podcast con un juego que les va a gustar y esperamos saber sus comentarios, sus opiniones y sigan escuchándonos. Les habló Víctor Dallos, @Bdallos, me encuentran allí. Se me pasó una sola cosita. Si bien este juego de pronto quedó así como quedó en la reseña, nos falta la reseña escrita, yo la tengo en mora, se me olvidó decirles que es que yo ese juego lo jugué pirata y me pica la conciencia. Voy a ver si lo consigo original o les hago una reseña escrita porque considero que ese sí es original. el indispensable. The World Ends With You. Exactamente. Cuando lo consiga lo va a alzar como Simba. El caso es que muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. Y también se despide de ustedes César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.